Bienvenidos a Libertarian Times. Hoy tenemos el gusto de estar con Alejandro Speroni, subsecretario legal en el Ministerio de Economía y candidato a senador en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Alejandro? Es un gusto tenerte aquí. Muy bien, Marcus. El gusto es mío. Habíamos tenido que postergar un encuentro previo debido a las exigencias que impone la campaña electoral. Estamos en plena campaña electoral. Y yo, como mencionaste, encabezo la lista de candidatos a senadores por la séptima sección, que es la mía. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la elección de este 7 de septiembre, este próximo domingo. Debido a malas intenciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es kirchnerista, como sabemos, Kicillof, por primera vez se dispuso desdoblar, es decir, fijar fechas distintas para la elección de la provincia respecto de la elección nacional. Nunca había ocurrido eso. Y yo estoy comprobando que una de las motivaciones, por supuesto no explícitas, pero muy evidente, muy ostensible, de haber dispuesto ese desdoblamiento es inducir a confusión en el electorado. Porque muchos de los electores confunden esta elección con lo que era una PASO, que están suspendidas las primarias, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, creen que podrían abstenerse de votar ahora y enmendar, o volver a votar, en una palabra, en octubre, cuando en octubre es una elección nacional. Pero bueno, estamos haciendo docencia y acercándonos a la gente, difundiendo nuestro ideario, en mi caso, en la séptima sección, que es el centro de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires es muy grande, ¿no? Es la provincia de mayor población, de las 24 del país, de la Argentina. En muchos aspectos es la preponderante. En actividad económica, en densidad de formadores de opinión, en actividad, sí, en la fertilidad de los suelos, la ubicación geoestratégica. De hecho, la provincia de Buenos Aires es preexistente a la nación misma, ¿no? El proceso constitucional, digamos, que puso fin a las guerras civiles del siglo XIX, tras el rompimiento con el Imperio Español, cosa que ocurrió en toda Hispanoamérica, determinó que las provincias preexistentes, entre las cuales estaba la provincia de Buenos Aires, en un lugar destacado, porque tiene el puerto, ¿no? Es un estuario, no hay más que ver en el mapa la importancia geoestratégica que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se creó esta gran megalópolis que es el Gran Buenos Aires, con motivaciones también políticas, electorales, y el interior productivo de donde yo procedo, yo soy de Tapalqué, que es uno de los distritos de la séptima sección. Ahí fui candidato a intendente de La Libertad Avanza en la elección del año 23, y nosotros sufrimos el expolio. Es como que hay una vampirización fiscal de los recursos que genera el interior productivo, ¿no? Predominantemente agropecuario, también pesquero y minero, en favor del enorme conurbano que aún así está colapsado, quebrado, abandonado. Pero bueno, ahí hay mucha densidad. Ahí hay, fíjate, Marcus, que la séptima sección, a pesar de que tiene un inmenso territorio, es la más chica de las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires en cantidad de electores. Tiene 283.000 electores, siendo que un solo distrito de algunas de las secciones del conurbano, la primera en la zona norte y la tercera en la zona sur, pueden doblar esa cantidad de electores, ¿no? Llegan a tener hasta más de 1 millón de electores, como es el caso de La Matanza, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Pudimos entonces participar de tu programa, así que estoy muy congratulado, muy agradecido. Así que será provechoso. Bueno, muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Quiero empezar con tu trayectoria y en los grupos que estás. Uno de ellos es el Grupo Púrpura. ¿Nos podría contar sobre ese grupo y cuáles son sus objetivos? Con mucho gusto. Mira, sí, la Púrpura es una agrupación de profesionales y de empresarios identificados con La Libertad Avanza, con nuestra filosofía política, con nuestra doctrina. Comenzó como un grupo de abogados, una asociación de abogados en la ciudad de La Plata, que electoralmente la ciudad de La Plata es la octava sección electoral, se llama sección capital u octava sección electoral.
Al poco tiempo de dar sus primeros pasos de consolidación, advertimos que había que procurar que la Púrpura, que esta agrupación, no fuera monopolizada por abogados, sino que cambiara su perfil y su público, que fuera multidisciplinaria. Entonces la convertimos en multidisciplinaria. Hay muchos abogados en general, es parte de hay toda una larga explicación, pero es propio de los países hispanoamericanos, ¿no? Abundan los abogados, y mucho más en actividades que tengan que ver con la cosa pública, con la política. Y nosotros quisimos, junto con Sebastián Pareja, que fue el iniciador, es el presidente del Partido de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que se oyeran las voces de otras profesiones, que pudiéramos llegar a todas las fuerzas vivas, tener distintos andariveles de mirada y perspectiva, y que no hubiera únicamente la voz de los operadores del derecho, digamos, de los abogados. Poco tiempo después, bueno, se convirtió en agrupación bonaerense, yo la coordiné, y pasados otros meses la convertimos en una agrupación nacional, a que sigo yo coordinándola. Ya estamos en 15 de las 24 provincias. Y bueno, nos acercamos a los colegios profesionales, los acompañamos en sus elecciones, tratamos de atender las dificultades que tienen. En muchos casos los profesionales están cautivos de dinastías de personas que, bueno, hacen de su representatividad un negocio personal o corporativo, y no son fiel expresión de las necesidades y los objetivos que tienen los profesionales, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras principales misiones. Y por otro lado, formamos opinión, difundimos ideas, damos cursos. Nosotros, me refiero a la Libertad Avanza, es, como sabéis, una fuerza nueva, a pesar de que ya llevamos casi 2 años gobernando el país. Es una fuerza que empezó de la nada, de la elocuencia, de la vehemencia, de la convicción y loable perseverancia de Javier Milei. Entonces, no contábamos con cuadros políticos suficientes, cosa que sigue siendo al día de hoy una necesidad. Entonces, una agrupación como la Púrpura se empeña en congregar personas calificadas, profesionales y empresarios interesados en involucrarse en esta transformación de nuestro país, en esta regeneración moral, porque no se limita al orden económico, ¿no? Es mucho más profundo lo que nosotros perseguimos con la Libertad Avanza. Así que ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. El nombre no es baladí, no es un nombre antojadizo, es un nombre particularmente sugestivo, fue muy bien elegido. Vos sabés que en la Púrpura, en la cultura mediterránea, estuvo siempre asociado a lo elevado, a lo noble, a lo excelso, ¿no? Eran las vestiduras de los máximos dignatarios en Roma, eran de color púrpura, o sea que heredaron los obispos de la Iglesia Católica, que en muchos aspectos, bueno, fueron continuadores de la romanidad, ¿no? Con el aporte propio del Evangelio, pero vos viste, las vestiduras de los obispos son púrpuras, porque el color púrpura se obtiene de unas sustancias, unas enzimas que producen unos moluscos que están en lugares muy recónditos, y entonces elaborar esa tintura es algo muy costoso. Hay historiadores que dicen que en un momento dado la púrpura llegaba a valer más que el oro. Entonces, nosotros con esto, ¿qué queremos decir? Que nuestro objetivo, está en nuestra declaración de principios, es rechazar todo lo que tenga que ver con el utilitarismo, ¿no? Con el divorcio de la política con la ética, con el maquiavelismo, en una palabra, ¿no? Cosa que es propio de nuestro tiempo, es el lado oscuro, digamos así, de la modernidad, del racionalismo mutilado de una visión espiritual y trascendente. Bueno, Maquiavelo es un expositor de eso y nosotros repudiamos esa posición. Entendemos que no se puede hacer política en el sentido cabal de la expresión sin conciliar esas dos dimensiones, ¿no? La propiamente política, la económica, la administración de los recursos escasos,
con la moral. Entonces por eso es que estamos muy aferrados a sostener las implicancias que tiene simbólicas y la interpelación que genera el nombre, ¿no? Nuestra marca, digamos, la púrpura. Estamos para algo superior, nada de bajezas, de mediocridades, de miserias, de manipulación, nada de ingeniería social. Así que bueno, todas nuestras actividades están inspiradas en estos imperativos, están guiadas por estos imperativos. Así que yo estoy muy honrado de ser el coordinador nacional, viajo mucho al interior del país con motivo de esa función y como te digo, ya estamos en 15 provincias estamos ya de las 24, con coordinadores, los designamos en común acuerdo con las autoridades locales de nuestro partido, porque la Púrpura es una agrupación, como te dije, de profesionales y empresarios, pero no es un órgano del partido, no es un órgano del partido, pero sí es una estructura, una agrupación de la Libertad Avanza como fuerza política. Entonces, buscamos potenciar a nuestros candidatos y robustecer la presencia institucional, la visibilidad y los contenidos discursivos de las autoridades de nuestro partido en cada una de las provincias. Los acompañamos en ese sentido, hacemos actividades también en Buenos Aires, eventos en el interior y bueno, ahora está todo un poco suspendido porque, como es lógico, supeditado a la prioridad perentoria que determina una campaña electoral. Esta elección es crucial para nosotros, ¿no? Si bien es una elección de medio término, no se eligen cargos ejecutivos, sino representantes, digamos, parlamentarios en las 3 instancias jurisdiccionales que tiene nuestra nación, que tiene un sistema federal, así que ahora vamos a elegir en la provincia de Buenos Aires diputados y senadores dependiendo de la sección para la legislatura bonaerense. Concejales, que son como ediles en los ayuntamientos, que acá se llaman intendencias, en la provincia de Buenos Aires, municipalidades, y luego viene la elección también legislativa de octubre, que no elegimos cargos ejecutivos, salvo algunas provincias que por sus propios cronogramas eligen cargos ejecutivos. Pero bueno, a pesar de que no se eligen cargos ejecutivos, es crucial por el hecho de que es la oportunidad para consolidar, para afianzar la orientación que estamos dándole nosotros al Estado argentino con el gobierno de Milei, ¿no? Partiendo de la base de que estamos frente a una opción dilemática, no hay terceras vías. O sea, las terceras vías en el fondo tienen mucho de oportunismo, ¿no? de búsqueda de ventaja, son funcionales a la continuidad del kirchnerismo. Por eso nuestro eslogan es, como habrás oído, kirchnerismo nunca más, y lo repetimos como una letanía, porque el nunca más, y más hemos utilizado la misma tipografía del nunca más del periodo del último gobierno de facto, ¿no? Nosotros tuvimos muchos gobiernos militares, pero el último, bueno, fue especialmente duro porque acá se desató una auténtica guerra civil, ¿no? A pesar de que no se lo quiera decir, pero es así. Acá había ejércitos subversivos con grados, con graduación, con armamentos, se entrenaban en Cuba, pero bueno, la respuesta estatal de los militares fue claramente reprobable, ¿no? Se violaron derechos humanos. Entonces, frente a eso se hizo una investigación en el gobierno de Alfonsín en el año 83 y quedó como un lema con alta carga emocional en todos nosotros, nunca más, es decir, nunca más a los gobiernos de facto, nunca más a la violación de los derechos humanos. Entonces, nosotros, con esta consigna del nunca más al kirchnerismo, estamos lejos de trivializar o banalizar lo grave que fue ese proceso. Yo, por razones generacionales, yo peino canas, así que tengo personas conocidas, familiares, torturados, muertos y desaparecidos, porque ahí hubo 2 bandos, hubo en el ámbito universitario, académico, hubo muchos que se dejaron seducir, ¿no? por los embustes, ¿no? Por las supercherías marxistas y se enrolaron en estas fuerzas. Así que muchos de ellos fueron muertos en condiciones, como te digo, bueno, ilegales.
pero no hay que perder de vista que se trató de una guerra, a pesar de que es un tabú, no se puede decir que fue una guerra, ¿no? Parecería que los subversivos eran santos inocentes, que se limitaban a predicar en las cátedras de una manera pacífica. No, eran criminales, ¿no? Eran criminales. Pero bueno, esa carga emocional nosotros la proyectamos para concientizar a la población de que si bien hemos dado ya una vuelta a esa página luctuosa de nuestra historia, que es el gobierno de facto, la violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos, no por eso hemos democratizado a nuestra sociedad y a nuestra nación, digamos. Nuestro programa constitucional, que tiene como ideal la democracia, tiene como condición necesaria que no haya gobierno de facto, pero no suficiente. Nuestro orden económico está lejos de ser democrático, porque el Estado es intervencionista, regula, ahora ya no, hablemos en pretérito imperfecto, pero hasta hace no mucho se emitía sin ton ni son, sin respaldo, se incumplían las obligaciones de la deuda soberana, no se respetaban los derechos de los depositantes. Nosotros hemos sido expoliados por el Estado, no se puede decir que eso sea democrático, ¿no? Entonces queremos instalar esa conciencia, aprovechamos lo del nunca más con ese sentido, ¿no? Me detengo un instante en eso porque ha sido materia de mucha controversia y quienes dicen, no, ustedes están a favor de los militares. No, de ninguna manera, lejos de eso. Nosotros estamos a favor, somos libertarios, estamos a favor de las personas de carne y hueso, consideramos que el Estado es una institución histórica y que como tal puede y debe ser superada por la humanidad, emancipada. Así como los hombres han logrado superar evolutivamente varias lacras. Yo muchas veces doy dos ejemplos que son bien elocuentes. Los sacrificios humanos, que nos tocan bastante de cerca a nosotros hispanoamericanos, porque hasta hace muy pocos siglos, acá en nuestros suelos, se sacrificaban vírgenes y niños para que las deidades fueran propicias y lloviera o no hubiera calamidades. Se consideraba un acto religioso, un acto de piedad. Es esa barbaridad. O la esclavitud. Hasta 1860 había esclavitud en Brasil, país lindero a nosotros. Era natural. Se compraban y se vendían personas como podés comprar una vaquillona o un toro. Bueno, esas son lacras que la humanidad logró desprenderse. Nosotros somos de la idea de que en algún momento, no mágico, ni súbito, ni intempestivo, es un proceso cultural primero, ¿no? Pero también político. Los hombres deben emanciparse del Estado, que algún día, en el futuro, nuestros descendientes mirarán con compasión nuestras generaciones, que tenían esa atadura, esa dependencia, esa tutela de una figura patriarcal medio abstracta, que no lo es, porque al final sabemos muy bien que son personas de carne y hueso, con nombre y apellido, y que lucran y se benefician bajo el ropaje de un falso humanitarismo, de decir estamos para proteger a los vulnerables y en realidad hacen todos sus negocios. Vos sabés, acá donde estamos, en este magnífico estudio, este es una ciudad nueva, Puerto Madero. Este era un lugar que eran los docks abandonados, porque este puerto de Buenos Aires hay que canalizarlo, es muy costoso. Es muy costoso. Entonces no tenían suficiente tráfico, estaba semi-abandonado este puerto. Se decidió hacer aquí una ciudad muy exclusiva dentro de Buenos Aires. Todos los dirigentes peronistas, no digo todos, pero la inmensa mayoría, los intendentes, los alcaldes sería, de los grandes distritos de aquí, del Gran Buenos Aires, viven acá, no viven en el Gran Buenos Aires. Eso hay que tenerlo presente, el cinismo que implica eso, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo que te decía. Nosotros promovemos que se den las condiciones para que se desarrollen seres autónomos, independientes, adultos, libres, que encuentren mecanismos de cooperación social para resolver sus controversias y sus contratos, sus necesidades mutuas, pero que no se resignen fatalmente a considerar que no puede haber una sociedad sin Estado. Ese es nuestro mensaje, ¿no? Muy resumidamente expresado. Ese es el que tiene Milei, es el que tenemos en la púrpura,
es el que sostengo yo como candidato a senador, es el que llevamos a cabo en el Ministerio de Economía, donde yo también ahí soy funcionario, estoy a cargo de los aspectos legales, soy subsecretario legal. Eso queremos transmitir. Y yo creo que estamos ganando la batalla de las ideas, ¿no? Ya no fácilmente un argentino o un bonaerense, en este caso pensando en la elección bonaerense, va a aceptar así de manera impasible que vuelvan a incrementarle impuestos o a emitir o a endeudarse, ¿no? Hay conciencia, ¿no?, de que nada es gratis, de que todo se paga, alguien lo paga, y que los funcionarios estatales además tienen una natural propensión a violentar a los ciudadanos y a mentirles, ¿no? No se manejan con palabras de verdad, sino con embustes, con patrañas. Sí, pues sí es una elección muy crucial y me gustó cómo conectaste el nombre de la púrpura con la historia, pero hay unas personas que han dicho que la púrpura es una organización elitista. ¿Cuál es tu respuesta a esa opinión? No me choca que sea elitista, me parece que no está formulado de esa manera por nosotros, pero es una agrupación que apunta a personas que son calificadas. Nosotros no somos igualitaristas. Nosotros consideramos que los hombres, todos los seres creados, no solamente los hombres, somos desiguales. Somos iguales en esencia. Vos y yo tenemos la misma esencia humana, pero somos diferentes, no somos iguales. El igualitarismo implica un error metafísico y nociológico. Solamente en el ser increado, es decir, en Dios, se identifica la esencia con la existencia. Vos no podés concebir a Dios, es decir, no podés pensar en la esencia de Dios excluyendo que exista. Ahí se identifica la esencia con la existencia. ¿Te das cuenta? Entonces, en el caso de los seres creados, no. Tienen una misma esencia, esas sillas tienen la misma esencia, pero una es de plástico, otra es de madera. Una es antigua y otra es nueva. Una es barata y otra es cara. Una está rota o dañada y otra está en buen estado. Eso nos pasa también a los hombres, no podemos negar eso. Es un error del racionalismo también al que aludí al principio. El racionalismo mutilado de la visión trascendente, del encuentro con la realidad, que termina siendo irracionalismo. Entonces nosotros no somos de ninguna manera igualitaristas y consideramos que la atención de las personas vulnerables no tiene por qué ser competencia del Estado. Nosotros apelamos al altruismo, se nos imputa ser cruelmente individualistas. Somos individualistas porque consideramos que el destino personal es intransferible. Tu alma la salvás vos, Marcus, con lo que vos hagas con tu alma, no lo que haga otro. Pero tenés que hacerlo. No es que vas a acudir a una entidad supuestamente superior que es el Estado para que resuelva y diga, yo le saco a Marcus y le doy a José. ¿Con qué legitimidad? Nosotros cuestionamos eso, absolutamente. Pero bueno, es una derivación más de estos desvíos filosóficos que se produjeron en un momento dado de la modernidad, junto con el nominalismo. Creo que a partir del siglo XIV ahí hay un hito que coincide también con poco tiempo después, el siglo XVI, la Reforma protestante es como una explosión de esa crisis. Pero en el siglo XIV se producen como tres fracturas simultáneas en Europa, en la cristiandad. Una es la crisis filosófica del nominalismo, es decir, de negar que el hombre pueda encontrarse con la realidad. Porque al fin y al cabo, esto que estaba diciendo recién, es respetar la realidad como es. No estoy inventando nada yo. Que las personas somos desiguales es algo que brota de la realidad. Bueno, en el siglo XIV hubo filósofos que sostuvieron, es una corriente que se llama nominalismo. Es decir, no hay esencias, las cosas no tienen esencias, son flatus voci, decía Guillermo de Ockham, es uno de los más conspicuos iniciadores de esa corriente, ¿no? Flatus voci, vientos de la voz, puras convenciones, porque no hay esencias, no hay universales, esencias universales. El otro aspecto fue la peste, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIV, 1340, murió casi un tercio de la población de Europa, imagínate la conmoción. Y el tercer aspecto
muy propio de la Iglesia, pero que la Iglesia había inspirado durante 1000 años toda la vida social del mundo europeo, si no era cualquier cosa, el llamado cisma de Occidente, los papas en Aviñón. ¿Te acordás que los franceses quisieron hacer del papado una institución propia, nacional? Entonces trasladaron al papa a la fuerza a Aviñón. Eso generó una profunda alteración del orden general. De ahí derivó la Reforma. Y en lo filosófico, este racionalismo que nosotros cuestionamos, que termina siendo, como te decía, irracionalista. Chesterton tiene una linda expresión para ilustrar eso. En uno de sus libros, creo que es en Ortodoxia, dice que demente no es aquel que ha perdido la razón, dice Chesterton, sino aquel que ha perdido todo excepto la razón. Es decir, se desvinculó de la realidad, hizo de la razón una deidad y se aferra locamente a la razón. Bueno, muchas de estas expresiones políticas que nosotros desde la Libertad Avanza y desde la Púrpura repudiamos, como es el kirchnerismo, que es una expresión vernácula nuestra del socialismo, ¿no? Del peronismo, tienen en su raíz tienen esa ponzoña filosófica, por supuesto que alimentada también con pasiones bajas muy asociadas al resentimiento, a la envidia, que como vos sabés, en nuestra tradición espiritual y religiosa, la envidia es el origen del pecado, ¿no? Es el pecado de Lucifer, la soberbia y la envidia. Así que, ¿ves? Ahí está bastante claro cómo no podemos nosotros concebir separada la política de la dimensión espiritual. Yo no podría hacerlo, ni aunque me lo propusiera, además de que lo repudio, no es viable. Yo, por otra parte, te cuento, yo nací en un país comunista, nací en la URSS, mi padre era diplomático, viví mis primeros años de infancia detrás de lo que se llamaba entonces la cortina de hierro. Así que bueno, no necesito hacer demasiada teorización, aunque me gusta estudiar y pensar, pero yo viví lo que es, no lo viví, no lo padecí yo, porque mi padre era diplomático, no era, pero bueno, tuvimos contacto vivimos en ese país. Así que tengo un anecdotario frondoso de situaciones oprobiosas, de abuso, ¿no? De hasta dónde se puede llegar con la manipulación de las personas, con el rechazo a la individualidad, ¿no? El colectivismo así, llevado así al paroxismo. Así que bueno, estoy como muy vacunado en contra de los colectivismos. Así que en cuanto yo estaba en España, cuando decidí venir a acompañar a Milei, estaba en Mallorca, ahí tomé contacto con los más destacados exponentes del anarcocapitalismo en lengua hispana, que son el profesor Jesús Huerta de Soto y el profesor Miguel Ancho Bastos, el primero de la Universidad Rey Juan Carlos, españoles ambos, y el segundo es gallego, de la Universidad de Santiago de Compostela. Y a mí me ayudaron mucho a esclarecer ideas, a ordenar, y escuchando la Milei, que él tuvo un proceso también, una evolución intelectual, ¿no? Que la cuenta siempre, ¿no? Que dejó de enseñar economía clásica, advirtió que ahí había errores, muy específicamente una que tomó Marx, que viene desde Adam Smith, que es la teoría objetiva del valor, y que se vincula también con este rechazo así, a la condición única, irrepetible de cada uno de nosotros. Adam Smith afirmaba que las cosas valen en función de sus costos o de algo intrínseco que tienen. Ya los escolásticos, los de la segunda escolástica, los del siglo XVI, que por eso está el Instituto Juan de Mariana, ellos ya habían refutado eso, ¿no? Pero bueno, las corrientes que siguieron a Adam Smith sostenían, no, claro, que las cosas valen por algo intrínseco y no en función de la estimación o de la preferencia o de la carencia de esas cosas, que es lo que nosotros sustentamos, la teoría subjetiva del valor. Parece algo técnico, pero no lo es tanto. Marx se subió a esa teoría y le agregó el mito de la plusvalía. Dijo, claro, si las cosas valen por lo que tienen, ¿qué tienen? Tienen horas de trabajo. Cuantas más horas de trabajo tienen, más valen.
y el capitalista se apropia de esa plusvalía. Y así no es como funciona el orden de las cosas, la realidad, el orden natural. Y bueno, hay que dar la batalla cultural a favor de las ideas de la libertad. Sí. Bueno, me gustaría saber cómo aplicaría su experiencia en el Ministerio de Economía y también en la Púrpura a su rol como potencial senador. Bueno, en este momento es un esfuerzo adicional que afronto porque son roles muy distintos, ¿no? Lo voy a hacer transitoriamente, creo que después de la elección veremos cómo me va, pero me voy a dedicar a uno de los dos frentes, porque es difícil ser candidato, estar en las lides electorales, en la política territorial y al mismo tiempo tener un cargo, digamos, de funcionario superior en el Poder Ejecutivo. Pero trato de armonizarlo, por supuesto, ¿no? Busco que se produzca algo así como una sinergia, una mutua potenciación entre lo que hago, ejecuto y conozco del Ministerio de Economía a mi rol de candidato, ¿no? Así que no me significa un esfuerzo extraordinario. Sí, es algo que no es para hacerlo todo el tiempo, ¿no? Hay que elegir si está en la política territorial, en lo electoral o en un cargo público. De todas maneras, nosotros, como lo dice el propio Milei, estamos en el Estado, y se lo digo yo siempre a mis pares, para desmontar el Estado. Así que en ese sentido no estoy pensando en eternizarme en ningún cargo público de ninguna manera, ¿no? Ni uno electivo, como podría ser senador, ni en economía, ni nada. Soy muy consciente que tenemos que venir primero a reducir al Estado a su mínima expresión, pero sin perder de vista que nuestro ideal, y resalto la palabra ideal, para contrastarlo con la utopía, porque muchas veces nos dicen, no, lo de ustedes, la sociedad sin Estado es una utopía. No, una utopía es algo, hasta etimológicamente, que no puede producirse. Utopos es un prefijo de negación y topos es lugar, algo que no puede estar, no se puede dar, ¿no? En cambio nosotros sostenemos que es un ideal, como la democracia. Es un ideal, está en la Constitución, aspiramos a una sociedad democrática. Eso no significa que esté ya consumada, ¿no? Realizada en su totalidad. Es bastante análogo. Es un ideal muy emancipatorio, muy estimulante, que te exige afrontar la aventura existencial que tenemos cada uno. Es muy providencial que se haya producido esto, ¿no? Y en nuestros países de lengua hispana, ¿no? Me interesa a mí mucho la posibilidad de proyectarlo a nivel internacional. Bueno, estamos trabajando, como vos sabés, Marcos, también, en conformar una alianza internacional libertaria para restaurar el orden natural. Porque los izquierdistas, los colectivistas, ellos todo lo piensan en términos planetarios, regionales y planetarios, por eso tenían sus internacionales, ¿te acordás? La primera, la segunda, la tercera. Son conscientes de que las naciones no son mónadas aisladas, tenemos interrelaciones. Y entonces si logramos acertar en un país como podría ser la Argentina, eso va a beneficiar a otros y se va a producir un círculo virtuoso, ¿no? De política internacional bien inspirada, ¿no? Para lo cual tenemos que también reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestras tradiciones, porque algo que hacen los colectivistas promoviendo la división, ellos no buscan la cohesión de las personas, porque aborrecen las personas. Entonces los dejan sin raíces. En la Unión Soviética, por ejemplo, pretendieron, sin éxito, pero pretendieron de manera sistemática dejarlos sin religión. Estaba prohibida la religión. Ya, hubo varios dirigentes destacados, ¿no? del periodo posterior. Putin es uno y Yeltsin es otro. Sus babushkas, sus abuelas, porque los soviéticos hacían trabajar mucho a las mujeres. Entonces los niños se criaban con sus babushkas, con sus abuelitas. Y ellos dos dijeron en público que el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la recibieron de sus babushkas, de sus abuelos, y les transmitieron la fe, porque el Estado impedía la religión. Hacían, me acuerdo mi madre, yo era muy chiquito, pero mi madre me contaba que hacían, como la gente, claro, naturalmente no quería renunciar así nomás a sus tradiciones, ¿no? Hasta estéticas.
Las celebraciones de los matrimonios civiles, por supuesto, tenían mucho del colorido y de la liturgia de una celebración de un matrimonio religioso, ¿no? Bueno, jugaban con las personas, como han hecho acá los kirchneristas y siguen haciendo en la provincia, hasta que ganemos nosotros en el 27, porque nuestra aspiración es, esta elección es como un hito para poder ganar la provincia en el año 27. Tenemos ahí sí elecciones ejecutivas para las cuales no falta tanto. Sí, claro que sí, es algo muy crucial y claro, para el 27 van a tener las elecciones para el gobernador, entonces claro, ahí sí, mucho más importante, pero se empieza desde ahora. Exactamente, aspiramos a gobernar la provincia de Buenos Aires. Ahí sí es el 40% del país, en muchos sentidos. Ganando la provincia de Buenos Aires vamos a poder consolidar nuestras ideas con mayor facilidad. Claro que sí, muy importante. Muy. Y bueno, ¿nos podrías contar una de esas propuestas o todas las propuestas que tienes para llegar a esa meta, obvio no la utopía, pero a un mejor país? ¿En la provincia? Sí. Sí, yo preferiría, puedo hablar de la nación, por supuesto, pero como mi compromiso hoy es con la provincia, te comento dos cuestiones básicas. En primer lugar, no se justifica que la provincia de Buenos Aires tenga un sistema, una legislatura bicameral como tiene. Es decir, lo primero que haría yo es procurar el impulso de una reforma constitucional para suprimir el Senado bonaerense. Yo aspiro, si soy electo este domingo senador, ser de la última camada de senadores de la provincia de Buenos Aires. Porque, repito, no se justifica de ninguna manera. A nivel nacional, sí se justifica que haya dos cámaras, porque, como te dije al principio, cuando se modernizó con la Constitución, el periodo del año 1853 al 60, se sancionó la Constitución, terminaron las guerras civiles. Se tuvo muy en cuenta la vigencia de los pactos preexistentes, celebrados por las provincias preexistentes. Entonces, la Constitución Nacional estableció, en la parte del Poder Legislativo, la parte orgánica de la Constitución, la parte del Poder Legislativo, que haya dos cámaras. Una, el Senado, que representan, sus integrantes, los senadores, representan a las provincias. Y la otra, la Cámara de Diputados, representan a la población. Dependiendo de la cantidad de habitantes que haya en cada provincia, se determina cuántos diputados elige cada una de las 24 provincias. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un Senado que representa una circunscripción electoral, que en términos políticos no es nada. Mi zona, la séptima sección, es muy parecida a la cuarta, es producción agropecuaria, no tiene ninguna razón de ser, es un gasto público innecesario. Así que eso es algo que sí, me parece que tenemos que hacer. Otra modificación que yo voy a propugnar es que que sea mucho más flexible la posibilidad de modificar la Constitución bonaerense, que hoy es sumamente rígida. Para tocar la Constitución se requieren mayorías especialísimas y que tiene que ver también con el proceso racionalista proyectado al orden del derecho, de codificarlo todo, de cristalizarlo todo, de no acompañar al hombre en su decurso histórico, ¿no? Los anglosajones en eso han sido más sabios, entonces, como sabrás, tienen un sistema judicial, un orden jurídico más basado en la resolución de casos que en la aplicación de corpus legislativos que se sancionen de una vez y para siempre. Eso también es una arrogancia racionalista que yo querría en la provincia de Buenos Aires subsanar, aligerar por lo menos, ¿no? Que pudiéramos reformarla con mayor facilidad a la Constitución, ¿no? Es una Constitución que tiene, bueno, el primer modelo de los modernos, digo de los modernos porque a principios del siglo XIX formó parte de las guerras civiles, hubo varios intentos de sancionar una Constitución. En 1873 se sancionó una que fue muy buena, modelo para varias provincias y para varios países sudamericanos. Y tuvo reformas, bueno, en la época del peronismo, en el año 34, y la última que coincidió con la reforma de la Constitución Nacional en el 94, donde aparecen ya los llamados derechos de tercera generación, ¿no? Los derechos del consumidor, ¿no? Entre otros, ¿no?
Viste que se habla de los primeros derechos liberales, son las garantías, después los derechos sociales, después derechos ambientales del consumidor. Pero hay algo que sería el tercer punto, el tercer tópico, que es el régimen de distribución, de coparticipación de impuestos, que es tan poco eficiente como el nacional. No genera incentivos para que los municipios se esmeren en competir fiscalmente con sus vecinos. Al revés, tienen muchos contraincentivos. Entonces eso es algo que hay que modificarlo, es muy importante. Y tenemos una ley de coparticipación provincial de impuestos muy semejante a la nacional, que hay que modificarla. La tenemos desde el año 88 y fíjate cómo la resistencia que tienen las provincias a modificarla, que la Constitución Nacional del 94 le impuso al Congreso la obligación, el órgano constitucional, la constituyente, de sancionar una nueva ley de coparticipación de impuestos en un plazo de 6 meses. Estamos hablando del año 94. Hace 30 años que estamos con la misma, porque requiere unanimidad de todos los gobernadores. Hay provincias que viven de la coparticipación. No tienen ningún interés en promover políticas de desarrollo. Sostienen sus enormes estados hipertrofiados con lo que la nación les coparticipa. Y eso ha sido una alteración muy burda, muy radical de lo que el inspirador intelectual de nuestra Constitución se llamaba Juan Bautista Alberdi, que era tucumano, un intelectual muy destacado, poco reconocido por sus contemporáneos, como suele pasar, o ha pasado mucho en la historia argentina, vivió la mayor parte de su vida en el exterior. Y él tiene 2 libros que son fundamentales como inspiradores de la Constitución. Uno es Bases y puntos de partida para la organización nacional y otro es el sistema rentístico del Río de la Plata. Ahí Alberdi sostiene, muy en línea con lo que sostenemos los libertarios, nosotros somos más radicales porque consideramos que no debería haber impuestos, ¿no? Él no lo era tanto, que si fuera contemporáneo nuestro no dudo que estaría en nuestras filas. Pero él afirmaba que el ente recaudador debe estar lo más cerca posible del contribuyente. Entonces, ¿cómo se aplicaría eso a un régimen sano de coparticipación de impuestos? Los impuestos debería recaudarlos el municipio y coparticipar de un Estado central muy reducido, mínimo. Hoy es al revés. Los impuestos generales, el IVA y ganancias son los que representan la mayor porción de la masa coparticipable. Estamos hablando de los impuestos que son participables, ¿no? Los impuestos de comercio exterior no son participables, quedan en el Estado Nacional. Esos impuestos deberían recaudar los municipios, entonces se verían alentados. Es decir, bueno, yo, Tapalqué, cobro menos que mi vecino, voy a atraer inversionistas. Es decir, yo me instalo en Tapalqué, porque me cobran menos impuestos, me conviene más. Hoy no hay ningún mecanismo de ese tipo. Está todo muy desvirtuado. Todo está pensado para la supervivencia, no de las unidades productivas, que son las que generan riqueza, sino de los estamentos gubernamentales, de la famosa casta política. Y nosotros estamos dando batalla a eso. Y esta elección, como te decía Marcus, yo creo que es muy importante, yo confío en que nos va a ir bien, hemos logrado esclarecer muchas ideas. Nuestros adversarios, que son los adversarios de la nación, han demostrado que ya carecen de ideas, por eso acuden solamente a artimañas, a operaciones de difamación, cuando no, a la brutalidad y a la violencia, así pura y dura, como hemos visto recientemente en Lomas de Zamora. Mañana tenemos el acto de cierre de campaña en un distrito que nos es bastante adverso, muy peronista, históricamente peronista, que se llama Moreno, en la primera sección electoral, noroeste de la capital federal. Y vamos a ver, esperemos que no haya incidentes, esperemos que no, se tomarán medidas de seguridad, según entiendo, suficientemente eficaces, pero si los hubiera, les va a jugar en contra de ellos, porque pone muy al desnudo que hay gente que no tiene ideas. Lo único que le interesa es mantenerse en posiciones de privilegio, de poder, el poder por el poder mismo, vivir a costa del esfuerzo de los demás, no tener que competir, engañando a la población.
embruteciéndola, destruyendo los sistemas educativos, haciendo creer este falso igualitarismo que te digo. Se ve en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Cualquier niño que se destacara, todavía hoy, hablemos en presente porque no gobernamos la provincia de Buenos Aires, se lo ve con malos ojos, porque él tiene que estar al nivel de los que tienen menos capacidad. Se considera que es discriminatorio hacia los que no entienden un nivel de abstracción matemática, supongamos una ecuación. No, el niño que sí entiende, lejos de estimularlo a que supere sus propios límites, que siga adelante, que se vea motivado a encontrarse con la verdad, a amar la ciencia y la cultura, no, lo achatan, le cortan las alas, lo desmotivan. Es una acción criminal, ¿no? Eso tenemos, pero esperemos que por poco tiempo más. Pues sí, muy interesante porque es muy importante no hacer eso, que los chicos puedan crecer a su propio ritmo. Pero por supuesto, que busquen elevarse, superarse, ¿no? Claro, sí, muy importante eso. Es lo que naturalmente todos queremos hacer, salvo que estemos metidos en una especie de burbuja colectivista, que es lo que hace esta gente. Y al final beneficia al país. ¿Perdón? Y al final beneficia al país. Que cada uno que los chicos se superen. Claro, sí. Obviamente. ¿Sí? El Estado no genera nada, no genera riqueza, gasta, parasita. ¿Es así? Y yendo específicamente a la séptima sección, ¿cuáles son las prioridades ahí? ¿Qué hay que arreglar? Vuelvo a lo que te decía antes, Marcus, de restaurar el orden natural. Nosotros somos muy competitivos por la fertilidad de nuestros suelos en actividad agropecuaria. Lo que necesitamos es nuestro plan. Cuando a veces me dicen, ¿cuál es el plan de ustedes? No busques un plan quinquenal como había en la Unión Soviética, como copiaba Perón. Nuestro plan es desregular. Son las personas, los agentes económicos, los que emprenden, los que asumen riesgos, los que van a decidir si van a engordar terneros, si van a poner lechería, si van a sembrar soya, maíz o qué. ¿Quién es el burócrata que está frente a su Excel, en su escritorio, para decidir, no, acá tenés que hacer esto o aquello? No tiene la información necesaria y él no va a arriesgar nada. Porque además el orden económico es dinámico. Y volviendo a la teoría objetiva, que es algo muy importante, hay que detenerse en eso. Las preferencias de las estimaciones que tenemos las personas por las cosas son variables. Lo que le gustaba a mi padre no es lo que me gusta a mí. Mi padre no se vestía como me visto yo. Si vos lo dejás en manos de un burócrata, así pasaba en la Unión Soviética. Decidían burócratas cuáles eran los tejidos que se podían vender. Consideraban que era una cosa rígida, estática, que el Estado debía intervenir ahí. Así que, séptima sección, bueno, no jorobar, no meterse. Que el Estado, por supuesto, aliviar cargas impositivas, ¿no? Tasas que cobran los municipios, que terminan siendo confiscaciones, dobles imposiciones, porque hay una que bajo el ropaje, digamos, el camuflaje de una tasa, digamos, hay un género de tributos, ¿no? Tributos es un género que tiene especies. Tributos es cuando el Estado toma recursos de los ciudadanos, que son tres: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los impuestos, por ejemplo, el IVA, ¿no? Impuesto. El IVA, ganancias, son impuestos. No hay una contribución, una retribución, ¿no? En función de lo que se estima que vos tenés de ingresos, te cobran un impuesto. Las provincias pueden cobrar impuestos. En el caso nuestro, provincia de Buenos Aires, ingresos brutos, que es un impuesto muy mal concebido que habría que también, sustituir. Las contribuciones se dan mucho en la orden de la seguridad social, el derecho laboral colectivo. Es lo que contribuye el empleador para que su empleado tenga una obra social o pueda el día que se jubile tener un haber previsional. Y por último, las tasas, que requieren una retribución. La doctrina de la Corte nuestra, de Argentina, dice que la tasa tiene que tener como contrapartida una retribución materialmente divisible, es decir, es una cosa muy tangible. Yo te cobro una tasa vial, por ejemplo, en función de la cantidad que tengas vos de superficies sobre un camino, te cobro una determinada tasa, pero te mantengo el camino.
¿no? Eso es una tasa. Pero, ¿qué hacen los municipios? Muchos de ellos, bajo el ropaje de una tasa, terminan cobrando doblemente el impuesto a los combustibles. Entonces, en un municipio determinado, te cuesta más la gasolina o el diésel que en otro. Cuando vos, todos nosotros, cuando vamos a comprar gasolina o diésel, ya estamos pagando un impuesto nacional, que es coparticipable además, ¿no? Así que eso en la séptima es lo que habría que hacer, por supuesto. Desregular, aliviar el peso que recae sobre las espaldas de los agentes económicos por tener que sostener un Estado excesivamente agrandado, ¿no? Eso es lo que nos proponemos nosotros hacer. Podemos ser sumamente competitivos en muchas actividades económicas. Es una tierra bendita, ¿no? Hay zonas que tienen un metro de humus, ¿viste? De materia orgánica, ¿no? De las tierras más fértiles del planeta, junto con Ucrania, con Alberta, en Canadá, donde yo viví. También mi padre fue diplomático ahí, así que viví unos años en Canadá. Pero frío, mucho más frío. Pero ahí hay tierras buenas también. Pero no son de superior calidad a las nuestras, ¿eh? Pero bueno, claro, ¿qué hacen? Buscan expoliar, como te decía antes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para sostener a todas nuestras huestes de militantes rentados, ¿no? En vez de ayudarlos a que se emancipen, ¿no? A que se liberen de ese peso. Así que la tarea nuestra sí es muy docente. La batalla cultural a la que vos aludías, sí, es una de nuestras metas, es lo que venimos haciendo desde antes de que ganara Milei, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y yo creo que con buenos resultados, ¿no? En todas las generaciones, pero los jóvenes, claro, están menos adoctrinados, menos inficionados de todos estos embustes, menos lavado de cerebro, entonces lo ven con mayor claridad. ¿Por qué tengo que sostener el Estado yo? Además ven el prototipo del funcionario, que es un tipo que no es un ideal ético para verlo como ejemplar, ¿no? No es una persona que arriesgue nada, no rinde cuentas de nada, no arriesga, ¿no? Vive de lo que produce el otro, la palabra, ¿no? Hay que terminar con eso. Claro que sí, me parece excelente. Desregular es algo muy importante. Bueno, quería cambiar a un tema ahora también muy importante que está circulando, el tema de los audios del gobierno. ¿Me podría decir cuál es su opinión de cómo va a afectar la intención de voto? Bueno, es sumamente conjetural, ¿no? Yo estoy lejos de ser un especialista en temas electorales. Es la primera vez en mi vida que me meto en temas así electorales, políticos de este tipo. No puedo saberlo, pero yo creo que se percibe que hay algo muy armado, una impostura, un montaje, sobre todo por el momento en que los dieron a conocer a estos audios. Este señor, el de los supuestos audios, digo supuestos porque tampoco está determinado así que sean fidedignos de boca de él, pero bueno, llamativamente, luego de que circularon, este señor Españolo se llama, ¿no? Que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, guardó silencio, un sospechoso silencio. Entonces el presidente, con muy buen criterio, decidió hacerlo cesar en sus funciones, porque él tuvo oportunidad, es abogado además. Yo lo he tratado, pero ahora te voy a contar en qué circunstancias lo he tratado. Y él tuvo y debió esclarecer, decir, no, esa no es mi voz, esto es falso, ¿no? O ratificarlo, es decir, no hice una denuncia, no sé. El funcionario público está obligado a denunciar. El ciudadano cualquiera no tiene obligación de denunciar un delito. El funcionario público tiene obligación. Si no lo hace, incurre él mismo en otro delito del Código Penal que se llama incumplimiento a los deberes del funcionario público. Vos no podés ocupar un cargo público, estar en conocimiento de que hay un delito y no acudir inmediatamente al juez competente para decirle, señor juez, acá yo entiendo que está ocurriendo un delito. He tomado noticia que hay un delito. Bueno, el contenido de los audios, los aludidos en el contenido de estos audios han
negado rotundamente la autenticidad de estos contenidos, que son Eduardo Menem y Martín Menem, los dos. Ahora, este señor Españolo, el cargo le quedaba grande. Ahí nosotros tenemos que hacer una autocrítica, claramente, pero que se explica porque el gobierno, como te dije al principio, partimos de la nada, a pesar de que redujimos el Estado, el Ejecutivo Nacional, de 20 ministerios pasamos a 7, acordás, fuera, eso se hizo. Pero aún así era necesario contar con gente dispuesta a cobrar sueldos muy bajos, porque Milei congeló los sueldos. Yo soy funcionario superior, gano lo mismo que en diciembre del 23 y mucho menos que muchos de los 700 y pico de abogados que subalternos a mí. Pero bueno, yo lo hago con mucha convicción, pero hay que encontrar gente con experiencia, idónea, convencida. No es tan fácil. Entonces, yo no voy a abrir juicio sobre Españolo, pero sí no tengo la menor duda de que no era la persona indicada para ocupar un cargo de ese grado de complejidad, especialmente dado que se resolvió auditar en este mismo año electoral. Eso habla también de la transparencia, de la falta de cálculo que tiene nuestro gobierno. Cualquier otro hubiera dicho, no, muchachos, vamos a auditar 1.300.000 prestaciones de discapacidad porque sospechamos con razón que ahí ha habido fraude y que los kirchneristas se encargaron de hacer un festival porque verdaderamente pasaron de 70.000 a 1.300.000 en 12 años. Fue una locura, un dispendio. Entonces, evidentemente, había razones valederas como para poner en duda la validez de estas prestaciones de discapacidad, ¿no? La autenticidad, en una palabra, de que se tratara verdaderamente, en el caso de los beneficiarios, de personas discapacitadas. Entonces, esto tiene un impacto social, porque aún aquel que sabe que no tiene el porcentaje de discapacidad que requiere poder acceder al derecho del beneficio, que es el 66% de la total obrera, digamos, ¿no? Que es como una especie de índice abstracto que se aplica mucho en el derecho del trabajo, ¿no? Hay que padecer una minusvalía grave para llegar a ese porcentaje. Entonces, en las localidades nuestras, en la séptima también, yo ya sé de muchas personas que no se quisieron presentar a la auditoría, porque son muy conscientes que se les iba a revocar, que iban a vivir un baldón, ¿no? Una vergüenza social. Pero bueno, hay algunos que no son pudientes y no deja de ser un impacto económico que se les corte la prestación. Bueno, el gobierno decidió, cosa que me parece bien, vamos a auditar todo. Ahora, eso tenía que conducirlo a alguien con experiencia. Y este hombre no tenía experiencia. Él quería ser diputado, entró en la lista de diputados en el año 23, pero en un lugar no expectable, no ingresó. Y entonces no lo nombró, mire, eso me lo dijo él, no me lo dijo nadie más que él. Una ocasión o dos que me vino a visitar a Economía para que yo lo orientara en función de la experiencia que tenemos nosotros en Economía en materia de contrataciones públicas, pero por previsión, jamás me habló de ninguna anomalía, ninguna irregularidad, ninguna coima, ningún peculado, ni cohecho, ni malversación, ni nada parecido. Pero sí me dijo, mirá, yo sé que vos tenés experiencia en esto, ¿por qué no me ayudás así? Para no equivocarnos, que hay que hacer X contrataciones con el PAMI, con los correos, porque imagínate, con los correos, había que contratar una empresa de correos apta para notificar de manera fehaciente, es decir, que no se pueda poner en duda la validez de la notificación, a 1.300.000 personas. Esto era solo 3 empresas podían hacerlo. Entonces, ese fue el motivo por el cual él, a través de un amigo en común de la CIGEN, o conocido de él, amigo mío, me dijo, no lo puedes recibir a este español, que está por ahí, así le das una mano. Y yo noté dos rasgos de su personalidad. Uno, mucha inseguridad, una persona timorata. Y por otro lado, un deslenguado, poco discreto. Y para concluir, ¿qué mensaje le mandaría a los argentinos que van a votar ahora el 7 de septiembre?
Un mensaje de aliento, en primer lugar, de exhortarlos a no tener pereza y votar, porque no hay duda de que el aparato del kirchnerismo, ellos sí van a ir a votar. Ellos tienen sus militantes rentados con plata nuestra, porque no les pagan con sus ingresos, sino con la plata de los contribuyentes, los van a llevar a votar. Entonces, es importante que todo aquel que no quiera que nuestra nación retroceda, que vaya a votar este domingo 7 para que la libertad avance y podamos decirle nunca más al kirchnerismo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias Fue un a vos. verdadero gusto tenerte aquí. Lo mismo digo, Marco.